Shalom y bienvenidos, mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bedside Ministries, Ministerios Casa Olivo, y para mí es un placer y un honor compartir con ustedes una porción de la Torá. Torá significa enseñanza o instrucción y es primeramente lo que encontramos en los 5 libros al comienzo de nuestras Biblias. Y por eso nosotros estudiamos la Torá en porciones semanales, para que en un año podamos concluir con ese ciclo de estudio de la instrucción del Creador. Pero entonces, ¿por qué es importante estudiar la palabra del Creador? Porque nos recordamos que aquí no se trata de una religión. Aquí no se trata de si somos cristianos, de si somos judíos, cualquiera de las miles de diferentes religiones o denominaciones que desafortunadamente ha creado el hombre. Porque nuestro Creador vino a establecer no una religión, sino una relación con su creación y con su pueblo. Así que cuando nosotros reconocemos y creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y en el Mesías que fue profetizado al pueblo de Dios, nosotros, gracias a la misericordia del Creador, a ese don inmerecido, a su gracia, y por medio de nuestra fe, porque creemos, entonces somos insertados en ese cuerpo, en ese pueblo. Y ese pueblo solo tiene un solo nombre en toda la Escritura y se llama Israel. Así que cuando nosotros entendemos que aquí no se trata de una religión, una denominación, sino de entender que todos somos parte de un solo pueblo, entonces en vez de enfocarnos en todo lo que nos pudiese diferenciar, nos tratamos de unir en lo que nos puede mantener juntos. Y por eso es importante, porque la palabra del Creador, esta enseñanza o instrucción, es lo que nos ayuda a mantenernos juntos. Porque esto es lo que el Creador quiere que nosotros sepamos, cómo relacionarnos con Él y cómo relacionarnos entre nosotros, con su creación. De eso se trata toda la Torá. Y por eso es importante nosotros entender lo relevante que sigue siendo la Torá. Y vamos a hablar un poco de esos episodios que a veces quizás parecieran no ser tan relevantes. Y lo vamos a hacer con esta parashá, con esta porción semanal. Porque nos recordamos que hemos estado estudiando de esos 5 primeros libros, los 2 primeros, el libro de Génesis y Éxodo. Y ahora vamos a comenzar con el tercer libro, que se llama Levítico. Así que vamos a estudiar esta primera porción que corresponde a estos 5 primeros capítulos, en su mayoría, y vamos a disfrutar entonces de esta porción que a veces pareciera no ser muy relevante. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que no pudiese ser muy relevante hoy en día? Porque esta porción habla de los sacrificios y ofrendas. Y no sé tú, pero yo no he visto muchos sacrificios u ofrendas, así como lo describe la palabra. Así que vamos a indagar un poco más en qué es lo que el Creador quiere decirnos con estos sacrificios y estas ofrendas. Vamos a recordarnos que el pueblo de Israel había estado en Egipto siendo esclavos por cientos de años, hasta que salieron victoriosos de esa esclavitud y se dirigieron entonces al desierto. Moisés era su líder y por medio de Moisés el pueblo de Israel recibió los 10 enunciados, los 10 mandamientos, y estuvieron también recibiendo una serie de instrucciones de cómo comportarse y cómo realizar el tabernáculo en el desierto y las prendas que iban a tener, que iban a utilizar los siervos que iban a estar disfrutando y sirviendo en el tabernáculo. Y eso es parte de lo que vamos a compartir hoy en día. Nos recordamos que el tabernáculo, el Mishkan, era un
templo móvil, porque ellos todavía no habían llegado finalmente a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, lo que mucho después sería la tierra de Israel. El pueblo de Israel estaba vagando en el desierto, estaba sin un hogar, estaban de un lado al otro y por eso tenían la oportunidad de llevar con ellos este templo, este tabernáculo móvil, el Mishkan. Y en este tabernáculo, ellos, como pueblo, tenían la posibilidad de acercarse al Creador. Y una manera de acercarse era por medio de los sacrificios y ofrendas. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de sacrificios u ofrendas, pues quizás no habla mucho de lo que en realidad nos habla en hebreo. Vamos a profundizar entonces un poquito en el nombre de este libro. En español se llama Levítico, porque tiene que ver con los levitas, una de esas 12 tribus del pueblo de Israel, los que ahora tenían la oportunidad de servir a los demás, a todas las demás tribus, en el tabernáculo. Y por eso este libro se le llamó Levítico, porque se trata de todas esas instrucciones y detalles para esos siervos que iban a estar en el tabernáculo. Sin embargo, en hebreo se llama Vayikra, que significa y llamó, aludiendo esa primera palabra que tenemos comenzando este libro. Así que vamos a leer en hebreo para entender un poquito de dónde salió esta palabra. Dice así: Vayikra el Moshe vaidaber Adonai elav meohel moed lemor. Dice, y llamó el Creador a Moisés desde la tienda de reunión y le habló diciendo. Entonces, vamos a ver lo que dijo. Él dijo, dile a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca al Creador una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Entonces, aquí el Creador ya está diciendo, si ustedes quieren acercarse a mí, tienen que traer algo en sus manos. Y comienza entonces con una serie de instrucciones con respecto a cómo acercarse al Creador. Ahora, aquí también tenemos una palabra interesante en hebreo. En este verso 2 dice que nosotros debemos acercarnos al Creador con un sacrificio, con una ofrenda. Sin embargo, por más de que he leído literalmente en español este verso, no se puede apreciar la palabra clave que encontramos aquí. Y esa palabra es corbán. Corbán es la palabra que se le otorga al sacrificio. Y corbán tiene una raíz. Nos recordamos que todas las palabras en hebreo están compuestas por una raíz y esa raíz está compuesta por 3 caracteres. Entonces, estos 3 caracteres, estas 3 letras de la palabra corbán son parte de la raíz karav, que significa acercar. El infinitivo lekarev, acercarse. Entonces, eso es increíble, que por más de que nosotros estamos leyendo sacrificio, aludiendo a que estamos sacrificando un animal, más que ese sacrificio, lo que estamos haciendo es un acercamiento con el Creador. Y eso es muy importante, porque con nuestra mentalidad hoy en día, pensar que tenemos que hacer sacrificios para acercarnos al Creador pudiese parecer un poco barbárico incluso. Pero tenemos que entender que esta era una manera didáctica, una manera inteligente, una manera sabia para que el Creador pudiese dar lecciones de aprendizaje a este pueblo que había sido esclavizado por cientos de años y que habían estado aprendiendo todas las prácticas de Egipto.
Entonces, de esta manera, el Creador iba a ayudar a crear una conciencia. Y por eso hay diferentes maneras de acercarse al Creador. No solamente a través de sacrificios y ofrendas. Sin embargo, este era uno de esos ejercicios que era importante en ese momento. Ahora, ¿por qué no hacemos sacrificios hoy en día? Porque no tenemos un templo. Porque el Creador dio en sus instrucciones también la orden de no hacer sacrificios y ofrendas donde nosotros querramos, sino simplemente en el lugar donde esté su nombre, en el templo, en Jerusalén. Entonces, nos recordamos que hubo ese templo móvil en el desierto, el Mishkan, y luego fue Salomón el que pudo crear, erguir ese primer templo, el templo de Salomón, el Beit HaMikdash, el templo que estaba ahí en Jerusalén. Ese templo estuvo ahí hasta que Jerusalén fue invadida y fue saqueada. Y entonces destruyeron ese primer templo. Y entonces nosotros tuvimos la oportunidad de poder tener un segundo templo, de poder restaurar ese primer templo. Y ese fue el templo que estuvo de pie hace 2000 años. Ese segundo templo, cuando el Mesías caminó aquí en este planeta, él estaba también disfrutando de la oportunidad de estar en ese templo. Y también tenemos una pregunta interesante. ¿Por qué no estamos haciendo entonces sacrificios y ofrendas como lo dice la Escritura hoy en día? Primeramente no tenemos un templo, porque el tabernáculo móvil existió hace más de 3000 años y cuando finalmente el pueblo llegó a Jerusalén y se estableció ahí por cientos de años, entonces tuvieron un primer templo. Pero ese primer templo fue saqueado, fue destruido cuando hubo esa invasión en Jerusalén y todas esas personas les tocó salir de ahí. Y fue cuando, mucho tiempo después, pudieron restaurar ese templo y tuvimos entonces un segundo templo. Ahora, luego de la destrucción, hace alrededor de 2000 años de ese segundo templo, no hemos vuelto a tener otro templo. No hemos tenido la oportunidad de tener otro lugar para acercarnos como el Creador quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque nos recordamos que en el lugar donde estaba el primer y segundo templo, ya no tenemos el espacio para un tercer templo, porque tenemos una edificación que ha sido creada encima del lugar santo y sagrado donde debería estar el tercer templo. Pero todo eso tiene su propósito. Entonces, ¿por qué no tenemos ofrendas y sacrificios? Porque no hay un templo y porque no tenemos levitas. Así que vamos a profundizar en el libro de Levítico. Y es que vamos a compartir 5 tipos de sacrificios y ofrendas que el Creador nos está enseñando. El primero de estos 5 sacrificios y ofrendas se llama holocausto. En hebreo, olá, que significa el sacrificio de ascensión, cuando algo se eleva, recordándonos que cuando alguien transgredía una instrucción del Creador, tenía entonces la responsabilidad de acercarse con un animalito que iba a ser consumido en su totalidad y todo ese humo iba a ascender. Entonces, nos recordamos aquí, primero y principal, el propósito de los sacrificios no es borrar los pecados. El propósito de este sacrificio era un ejercicio, un acercamiento al Creador. ¿Cómo? Porque el Creador sabe que nosotros somos sensoriales, que nosotros necesitamos sentir, que necesitamos ver, que necesitamos escuchar. Entonces imagínate, tú que quizás cometiste un error sabiendo que no lo debías cometer, lo cometiste.
Y ahora tenías la responsabilidad de acercarte al Creador. Tenías que invertir dinero en comprar un animalito o en tomar un animalito de tu rebaño y llevarlo. Y no es que tú se lo dabas al levita y el levita hacía todo. No, tú estabas ahí haciendo el sacrificio con el levita. Estabas ahí al frente de ese animalito, viéndolo, que aunque él no tenía la culpa, fuiste tú el que cometió el error y él es el que está dando su vida por ese error que cometiste. Imagínate ese ejercicio. Imagínate ver a ese animalito desde que había nacido quizás en tu rebaño. Ese animalito tierno, juguetón, y luego quitarle la vida porque tú cometiste un error. Eso es un tremendo ejercicio para cada uno de nosotros. Si nosotros tuviéramos que hacer eso con nuestras mascotas, pensaríamos mucho más antes de cometer errores. Imagínense. Entonces, esto es un ejercicio, no para borrar el pecado, sino para nosotros recordarnos que el pecado tiene consecuencia. Y la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecemos la muerte de ese animalito. Y lo que está recordándonos el Creador es que Él es misericordioso con cada uno de nosotros y que nos está dando una oportunidad para nosotros acercarnos a Él y reflexionar. Que Él pudo habernos quitado la vida así de rápido. Y sin embargo, Él nos está dando la oportunidad de nosotros acercarnos a Él y aprender de nuestros errores. Y luego de esa experiencia que quizás pudo haber sido traumática, pensar 2 veces antes de volver a cometer el mismo error. Y el Creador piensa en absolutamente todo. Si no tenías los suficientes recursos o el ganado para llevar a un toro, entonces te dejaba llevar a un macho cabrío. Y si quizás no tenías tampoco los recursos para un macho cabrío, te dejaba llevar un par de aves. Que tú pudieses acercarte al Creador dependiendo de tus recursos, dependiendo de tu nivel. Qué importante entender esto, porque el Creador quiere que todo el mundo se pueda acercar a Él. Vamos a hablar del segundo sacrificio, en este caso la segunda ofrenda, y es la ofrenda de minjá, la ofrenda que se compartía todos los días. Esta ofrenda vegetal era llevada al tabernáculo y era compartida siempre, todos los días, múltiples veces al día, 3 veces al día. Esta era una ofrenda que se hacía con harina. Y también es muy curioso porque el Creador no solamente permitía que fuese harina en polvo, sino también permitía que fuese preparada de diferentes maneras. Qué lindo que el Creador permitía que nosotros pudiésemos también ser un poco creativos, que no simplemente fuese una opción fija, sino que también nos dejaba el espacio para la creatividad, para nosotros también acercarnos dentro de los límites, pero que pudiésemos buscar la manera que quizás nosotros viésemos más conveniente o que nos pudiésemos sentir un poco más llenos de amor al demostrar que quizás en vez de llevar un simple puñado de harina, podíamos preparar la harina con aceite de oliva, con incienso, y se podían hacer diferentes platos, diferentes maneras de cocinar o preparar esa harina para poder presentar esa ofrenda de una manera un poco más detallista, un poco más linda, que pudiésemos expresar, aunque no tuviésemos muchos recursos, nuestro amor, no solamente llevando esa ofrenda vegetal, esa ofrenda de un puñado de harina. Y de esa regularidad con la que se ofrecía esta ofrenda, es que nosotros tenemos hoy en día la costumbre o la tradición de orar
o de acercarnos al Creador 3 veces al día, porque esta ofrenda se hacía 3 veces al día. Entonces, desde mucho tiempo antes del Mesías, alrededor de 500 años antes del Mesías, ya cuando no existía ese primer templo porque había sido destruido, entonces los sabios dijeron, ¿y cómo ahora nos vamos a dirigir y acercar al Creador? Entonces dijeron, bueno, ya no tenemos la manera para llevar ofrendas vegetales o para hacer sacrificios animales. Pero ¿cómo podemos entonces acercarnos? ¿Qué podemos aprender de lo que tuvimos cuando teníamos un templo? Que el Creador quiere que nos acerquemos a Él periódicamente. Que no duremos un par de días o un par de semanas donde no nos dirigimos a Él, porque a veces pudiésemos entretenernos tanto entre nuestros quehaceres, nuestra vida, nuestras responsabilidades, que se nos olvida compartir con Él. Entonces, por eso, qué lindo cómo podemos aprender de esa ofrenda vegetal que se hacía en el templo 3 veces al día y cómo tenemos la oportunidad para acercarnos al Creador también 3 veces al día. Tenemos esta tercera ofrenda que se llama Shelamim, esta ofrenda de paz que se hacía simplemente porque estabas dichoso, porque estabas alegre, porque sentiste que el Creador te bendijo con demasiado ganado, te bendijo con una familia que son responsables, te bendijo con muchos recursos, con un hijo que finalmente nació, con un nieto que finalmente nació, con un trabajo que finalmente se concretó. Tenías la opción de acercarte en acción de gracias. No todas las ofrendas y sacrificios eran por cosas negativas, sino como ya hemos aprendido con esa ofrenda minjá, esa ofrenda vegetal, era simplemente una manera de acercarte al Creador. Y qué lindo que puedas acercarte al Creador también cuando estás alegre. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo siento que no merezco todo lo que tengo, que no soy el mejor, que no soy el más adecuado. Sin embargo, tú tienes misericordia y gracia de mí y me permites experimentar, me permites disfrutar lo que está ocurriendo en mi vida. Qué lindo que el Creador dispone de diferentes maneras para nosotros acercarnos a Él. También Él habla de esa ofrenda hatat, que es esa ofrenda que se hacía, ese sacrificio por una falta. Cuando cometiste un error, cuando lo habías hecho de una manera involuntaria, entonces también tenías la manera de acercarte a Él. Porque quizás no habías pecado voluntariamente, quizás simplemente lo habías hecho sin conocimiento. Y muchos de nosotros hemos estado pecando de esta manera mucho tiempo, desconociendo las instrucciones del Creador. Entonces, Él permitía que nos pudiésemos acercar a Él incluso cuando teníamos esas faltas que no habían sido voluntarias, que simplemente nosotros nos habíamos dado cuenta quizás posterior a la falta, que habíamos incurrido en esa falta. Y Él quiere que nos acerquemos también, para que nos recordemos. Nosotros no somos perfectos, necesitamos de Él para poder mejorar, incluso cuando no sabemos, cuando no conocemos bien las instrucciones. Eso no significa que estamos exentos de las responsabilidades y consecuencias del pecado, de la falta. Y por eso Él quiere que nos acerquemos a Él. También tenemos este sacrificio, ofrenda, que habla de la culpa, que habla de cuando nosotros estamos quizás incurriendo en una culpa individual o grupal, porque quizás hemos tenido la culpa de algo que hemos hecho incorrectamente nosotros,
pero también teníamos la oportunidad de acercarnos como pueblo, como comunidad, cuando todos habíamos incurrido en alguna falta. Entonces, el Creador ha dispuesto diferentes maneras. En cada una de estas ofrendas y sacrificios hay detalles. Vimos que en el sacrificio olá, en el holocausto, todo era quemado en el altar. Pero eso no es lo mismo que se hacía en el sacrificio hatat o asham. No se hacía lo mismo, no se quemaba todo. De la misma manera con el shelamim o minjá. Todo tiene detalles, todo tiene maneras para hacerse. Y este libro habla de todos esos detalles que nos llaman la atención. Y a veces pensamos que simplemente la razón principal por la que no estamos disfrutando de todos estos sacrificios y ofrendas es porque el Mesías vino a hacer ese sacrificio y ofrenda perfecta. Y Él verdaderamente vino a hacer ese sacrificio y ofrenda perfecta. Pero eso no significa que por eso estamos dejando de hacer sacrificios y ofrendas. Porque nos recordamos que el propósito de estos sacrificios y ofrendas no quitan el pecado, a diferencia del Mesías. Entonces quiere decir que en un futuro, cuando venga el Mesías, vamos a estar haciendo sacrificios y ofrendas. Sí, así lo dice la palabra. Y eso es muy curioso. Porque cuando nosotros entendemos que el Mesías no vino a abolir todas estas instrucciones, sino que todas estas instrucciones están apuntando hacia el Mesías. Todas estas instrucciones tienen un propósito didáctico para que nosotros como pueblo en este tiempo necesitábamos tener una manera para nosotros verdaderamente aprender de nuestro error. El Creador verdaderamente quería que nosotros aprendiéramos la lección. Y por eso nos dio esta manera para acercarnos. Porque era lo que iba a funcionar, si no íbamos a terminar siendo esclavos del pecado. Lo mismo que había ocurrido estando en Egipto. Él nos liberó de ser esclavos del pecado para poder ser siervos de su justicia. Y esto es muy interesante porque el Creador nos permite acercarnos. Y Él es el único que nos puede dar el perdón. No por medio de estos animalitos, no por medio de todo esto. Esto simplemente era una manera para nosotros poder reconciliarnos con el Creador, reflexionar, pensar en lo que había ocurrido, fuese negativo, fuese positivo. Que la verdad es que entendiésemos que el Creador quiere que nos acerquemos con las manos llenas, no con las manos vacías. Y por eso es muy interesante. Quiero compartir con ustedes un par de versos donde encontramos que en el futuro nuevamente vamos a estar compartiendo de ofrendas y de sacrificios. Y este primer par de versos que vamos a compartir lo encontramos en Isaías capítulo 56. Y vamos a estar leyendo los versos 6 al 8. Y esto es muy importante porque está hablando del momento en el que vamos a estar en un futuro. Todos juntos como un pueblo. Cuando venga el reino milenario. Cuando venga el Mesías a reinar por 1000 años. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Creador para servirle y que amen el nombre del Creador para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar,
porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Ya vemos que en ese monte, en el monte de Sión, en Jerusalén, donde ahorita hay una edificación que está encima de los restos de ese templo, nosotros vamos a tener un nuevo templo, un tercer templo. Y vamos a poder acercarnos al Creador. Pero hay condiciones. Tenemos que amar al Creador y tenemos que abrazar su pacto, ese pacto del día de reposo. Tenemos la oportunidad de recordar que no es un peso. Las personas a veces piensan que dar una ofrenda de nuestro tiempo es simplemente un peso. El día de reposo es una manera para acercarte. Es una ofrenda, un sacrificio, un corbán de tu tiempo. Es una manera donde tú te estás acercando al Creador con las manos llenas, porque le estás dando lo más preciado que tienes, tu tiempo. Y el Creador quiere que nosotros nos recordemos. En el futuro van a seguir las ofrendas y los sacrificios. No porque vayan a quitar el pecado, porque nunca lo han quitado. Simplemente para que nosotros recordemos que así como antes del Mesías, estos sacrificios y ofrendas apuntaban a la obra del Mesías, en un futuro vamos a ver cómo todos estos sacrificios y ofrendas están recordándonos lo que hizo en el pasado el Mesías. Siempre apuntando, dirigiéndonos al Mesías. Vamos a ver este otro fragmento de la escritura que quiero compartir con ustedes y la encontramos en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14. Y vamos a leer en el verso 16 que nuevamente, en ese momento, en el milenio, cuando el Mesías esté reinando, dice así: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Creador de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces está hablando de un momento futuro, cuando todo el mundo va a estar en contra de Jerusalén. Todo el mundo va a estar en contra de esa ciudad que ha sido peleada desde hace miles de años y va a seguir siéndolo. Y finalmente, cuando venga ese momento de redención y venga el Mesías, entonces todo el mundo va a tener la oportunidad de acercarse a Jerusalén. Todos los que sobrevivan en ese momento van a poder tener esa oportunidad de ir a la fiesta de los tabernáculos. Nos recordamos que la fiesta de los tabernáculos, en su nombre en hebreo Sukkot, es un tiempo señalado todos los años, una celebración que compartimos por 7 días y un octavo día para finalizar esa celebración. Y tenemos entonces aquí otra cosa muy particular. Vamos a leer en este verso siguiente lo que dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Creador de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Entonces, todo el mundo va a tener que dirigirse a Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos, porque si no, no viene la lluvia, y si no viene la lluvia, entonces no vas a tener bendición en la tierra donde te encuentres, porque la lluvia, el agua, es vital para todo lo que hacemos. ¿Qué tiene que ver esto con las ofrendas y los sacrificios? Una de las cosas que nos recuerda la fiesta de los tabernáculos es que es una celebración de alegría y se hacían sacrificios de cientos de animales. Y habían 70 toros que se sacrificaban en ese periodo.
Y esos 70 toros nos recuerdan las 70 naciones en las que fue distribuido el mundo de aquel entonces. En un futuro se van a hacer esos sacrificios recordando todas las naciones, recordando que cuando nosotros estemos todos con el Mesías en esa celebración, nosotros vamos a entender que todo era por esas 70 naciones. Qué hermoso que lo que nos recuerda la fiesta de los tabernáculos, entre tantas cosas, es que por más que habían cientos de sacrificios que se hacían en esa celebración tenía un propósito de alegría. En el futuro, en ese reino con el Mesías, vamos a estar haciendo cientos de sacrificios, pero vamos a estar en alegría. No todos los sacrificios son por el pecado. Como hemos aprendido, tenían diferentes propósitos. Y recordamos que nunca el propósito de los sacrificios y ofrendas han sido quitar o borrar el pecado. Eso no lo puede hacer la sangre de un animalito. Eso solamente lo puede hacer la sangre del Mesías. Y qué hermoso que tenemos la oportunidad de ver hacia atrás la obra del Mesías. El Creador verdaderamente quiere que nos acerquemos a Él. Y no con manos vacías. Él quiere manos llenas. Y lo mejor que puedes dar es tu tiempo. Tu tiempo es como ese puñado de harina. Que Él lo va a aceptar. Que Él quiere tu tiempo. Pero ya hay un momento donde quizás quieras hacer esa ofrenda un poco más especial y le puedas colocar un poco de aceite de oliva, un poco de incienso, que puedas preparar esa masa, colocarla en la cocina, prepararla, que tenga un aroma y que no sea simplemente un puñado de harina, sino que lo pudiste preparar, hacerlo más especial. Así que, ¿qué es lo que estás haciendo con tu tiempo? ¿Estás compartiendo con el Creador solamente con un puñado de harina? Está bien, el Creador quiere ese puñado de harina. Ahora, ¿tú quieres compartir de una manera un poco más especial? ¿Un poco más flexible? ¿Quieres compartir con el Creador de diferentes maneras? Lo puedes hacer. Y eso es lo que Él quiere. Que dentro del parámetro que Él estableció, que nosotros podamos acercarnos a Él. Y que lo podamos hacer no como una obligación, sino con gozo y con alegría. Que podamos tener un día bendecido. Shalom.